el bloque número 8 me complace mucho presentar tres colegas de diferentes especialidades con gran trayectoria en el trabajo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Este bloque número 8 es el simposio ACOM IOF, recuerden, la Fundación Internacional de Osteoporosis, y mi nombre es Edgar Castro, soy internista geriatra, estoy aquí en Manizales y me corresponde la coordinación y la presentación de mis colegas. La primera charla va a estar a cargo del doctor José Luis Dinamarca, una gran persona, una persona que es referente en Latinoamérica por sus estudios. El doctor es médico geriatra, tiene un doctorado en gerontología social, además coordina la unidad de geriatría del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, es profesor de medicina interna y la cátedra de ortopedia en la Universidad de Valparaíso y hace parte del miembro de la Academia de ALMA, que es el Grupo Latinoamericano del Adulto Mayor, y hace parte como BOA, o sea, como asesor del FFN Fragility Fracture Network para esta región. Doctor Dinamarca, bienvenido, esperamos con mucho gusto su charla. Su charla va a ser "Podemos evitar la discapacidad y la mortalidad de la fractura de cadera". Es la primera charla. Nuestra segunda participante, la doctora Claudia Medina. La doctora Claudia Medina es ortopedista y traumatóloga, tiene magíster en educación, es faculty de la AO Trauma, hace miembro del Task Force de mentoría de la Fundación AO, y en este momentico la doctora Claudia Medina está radicada en la ciudad de Barranquilla, ya pasó de Medellín a Barranquilla, y es la directora científica de la Fundación Campbell en Barranquilla. Y por último, era mi colega de mentoría de la IOF, la doctora Adriana Medina. Recuerden que la doctora Adriana Medina es médica internista, especialista en endocrino, es densitometrista clínica, fue expresidente de la COM y ahora es mentora de la IOF, donde somos compañeros, y este año hace parte del Consejo Regional de la IOF por Latinoamérica, siendo la coordinadora del programa de fracturas del Hospital San José de Bogotá y es profesora de la FUCS en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias a todos y esperamos que sean de mucho interés las charlas, y luego haremos el espacio de preguntas con los expósitos de la doctora Geraldine y conmigo para poderlas abordar de forma completa. Hola, soy el doctor José Luis Dinamarca, geriatra chileno. Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar con ustedes hoy. Y vamos a hablar acerca de si podemos evitar la discapacidad y mortalidad en los pacientes con fracturas de cadera. Y lo primero que les tengo que comentar es que quiero hacerles unas advertencias. Lo primero es que vamos a hablar de números grandes a nivel poblacional, no caso por caso. Esto para poder fijarnos en nuestra realidad latinoamericana. Vamos a hablar de cosas que aún no están 100% resueltas y en ningún caso vamos a querer agotar el tema. A medida que vayamos hablando y desarrollando esta exposición, vamos a ir obteniendo las respuestas que nos plantean estas preguntas. Nuestra agenda entonces tiene dos puntos. El primero relacionado con las fracturas de cadera. La segunda parte de nuestra pregunta es esa, ¿cierto? Y la segunda parte es la mortalidad y desfuncionalización. Con respecto a las fracturas de cadera, vamos a abordar las causas, los efectos, qué podemos hacer, y con respecto a qué podemos hacer nos vamos a fijar en los registros, los indicadores y algunas respuestas. Y con respecto a la mortalidad y la desfuncionalización, vamos a ver las causas, los efectos y qué podemos hacer finalmente. Es decir, si esto es nuestro amigo el tiempo, y estos de aquí son los 80 años, edad promedio a la cual ocurren las fracturas de cadera, vamos a ver qué podemos hacer transversalmente en el tiempo, pero también nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que podemos hacer longitudinalmente en el tiempo. Existen al menos dos tipos de fracturas de cadera, las intra y las extracapsulares. Y a su vez las fracturas extracapsulares las podemos dividir en pertrocanterianas o pertrocantéricas y subtrocantéricas. Y estamos prácticamente seguros de que estamos
estamos hablando de 3 enfermedades distintas. Hace ya bastante tiempo que la evidencia al respecto de esto se ha ido acumulando y la verdad que falta muy poquito para que estemos al 100% seguros. Hoy estamos al 99,9% seguros. ¿Son enfermedades distintas? Bueno, sí, si lo pensamos así a priori, tienen tratamientos diferentes, tienen una evolución distinta, tienen complicaciones distintas, la epidemiología es diferente y además es constante, es decir, es constantemente diferente. Y además tienen causas diferentes. Las fracturas mediales o intracapsulares son las más comunes en Europa y Angloamérica. Por su parte, las pertrocanterianas sabemos que son las más comunes en Latinoamérica. Y las fracturas subtrocanterianas son las menos comunes en todo el mundo. Las fracturas mediales están asociadas al genotipo A de los genes ABO, los mismos del grupo ABO de la sangre. Las fracturas pertrocanterianas al genotipo 0 y las fracturas subtrocanterianas no tienen relación con el grupo ABO y tampoco se asocian con los niveles bajos o altos de la vitamina D. Por el contrario, las fracturas pertrocantéricas tienen niveles plasmáticos de vitamina D mayores, significativamente mayores que los niveles plasmáticos de vitamina D en las fracturas intracapsulares. En ambos grupos son muy bajos, pero en las fracturas mediales son significativamente más bajos. Las fracturas intracapsulares se asocian a osteomalacia y osteodistrofias, las fracturas pertrocantéricas a osteoporosis y las fracturas subtrocanterianas a neoplasias y enfermedades graves sistémicas. Todas las fracturas de cadera juntas generan hasta un 60% de discapacidad en un año. Las fracturas subcapitales, por su parte, en forma independiente, se asocian hasta el 40% de discapacidad, lo mismo que las pertrocanterianas, pero las subtrocanterianas doblan esto y lo llevan al 80% al año. Y si hablamos de mortalidad, todas juntas sabemos que tienen un 20 o un 30% de mortalidad al año. Las subcapitales un poquito más de mortalidad al año que las pertrocanterianas, pero en realidad andan por ahí ambas entre el 20 y el 30%, lo mismo que la mortalidad general, pero las subtrocantéricas son nuevamente las villanas y llega hasta el 50% de mortalidad en la mitad del tiempo, es decir, a 6 meses. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Miren, lo primero que tenemos que hacer para poder impactar sobre la mortalidad y la discapacidad asociada a fractura de cadera es reconocer que no podemos lidiar con 3 enfermedades distintas como si fueran una sola. Eso lo primero. Lo segundo, con base en esto debemos generar registros que sean creíbles para responder preguntas muy simples. ¿Cuántas fracturas de cadera tenemos al año? Y estos que sean creíbles, los registros es fundamental, es decir, que sean registros limpios. Vamos a definir el registro previamente y hablar de las fracturas, las enfermedades, las entidades nosológicas definidas en los códigos CIE-10 S720, S721 y S722, es decir, fracturas intracapsulares de cadera o subcapitales de cadera, fracturas pertrocanterianas y fracturas subtrocanterianas, y no fracturas de cotilo, fracturas perimplante, luxaciones, infecciones, etcétera, 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 que es lo que pasa cuando tenemos un registro general, un registro nacional, un registro mal definido. Debemos generar registros creíbles. Y lo tercero, con base en estos registros, generar datos, información, indicadores que den respuestas creíbles, respuestas sólidas. ¿Qué son los registros? Los registros son los instrumentos que nos van a sacar de la ignorancia acerca de cualquier tipo de enfermedad en particular de estas. Los registros necesitan la existencia, la coexistencia de protocolos que sustenten a estos registros desde el punto de vista clínico, administrativo, organizacional y político y académico también. Estos registros nos permiten, como decíamos, generar datos, y los datos, la información nos permite un ciclo, comparar realidades, identificar dificultades, proponer, implementar y comparar soluciones, generar preguntas y líneas de investigación y generar indicadores. Y esto nos permite volver a generar este ciclo que se llama el ciclo de la calidad y el mejoramiento continuo. En resumen, si no hay registros, no hay calidad ni mejoramiento continuo. Con relación a las respuestas creíbles, tenemos 2 respuestas creíbles
que impactan positivamente sobre la mortalidad y la desfuncionalización. La primera es la prevención secundaria, es decir, evitar o disminuir las segundas fracturas de cadera. Podemos lograrlo si nos ordenamos bien. Tenemos bibliografía, tenemos apoyo de información de todo el mundo y tenemos las medidas bien identificadas. En segundo lugar, la prevención primaria. Eso implica evitar y disminuir las fracturas de cadera, las incidencias, y así no va a haber tantas complicaciones asociadas. Es decir, obviamente si tenemos menos fracturas de cadera, vamos a tener menos incidencia de mortalidad y de desfuncionalización asociada a ellas. Pero hay un problema aquí, y es que ninguna política pública ha logrado esto en ninguna parte del mundo, aún. Solamente el COVID y el envejecimiento masivo lo han logrado, y claramente los costes de esto son mucho más altos que los costes asociados a las mismas fracturas de cadera. ¿Por qué nadie lo ha logrado? ¿Habrá algo que estemos haciendo mal? Y sí, efectivamente, hemos notado en el mundo que aún no tratamos, es decir, no nos acercamos a ella, no entendemos, no analizamos a las fracturas de cadera como tres entidades nosológicas distintas, sino como si fueran una sola. Hablamos de las fracturas de cadera como si habláramos de las pestes, del sarampión, de la rubéola, de la viruela, de la... aquí en Chile le llamamos a la varicela la peste cristal. Y sabemos que son enfermedades completamente distintas. Vamos a hablar entonces ahora con respecto puntualmente a la mortalidad y pérdida de la funcionalidad transversalmente. La mortalidad intrahospitalaria es un indicador del manejo de calidad dentro de un hospital de este tipo de pacientes. Y el criterio es que no debiéramos tener más de un 5% de mortalidad intrahospitalaria al año. Y de allí en adelante a 30 días, 10, a 6 meses, 15, a un año 20 a 30 y a 2 a 3 años 35, 45%. Esto en la práctica nos dice que, bueno, desde los 30 días en adelante no es un indicador de calidad, es lo que existe en el mundo. Y con respecto a la funcionalidad, una disminución de entre el 40 y el 60% de la funcionalidad con respecto a la que había antes de la fractura. Esto lo que nos quiere decir es que las fracturas de cadera son enfermedades marcadoras de un muy mal pronóstico para nuestros pacientes, son enfermedades enormemente deleterias. Y en nuestra realidad, las cosas que hemos visto que se asocian a mayor mortalidad y mayor pérdida de funcionalidad son las siguientes. La hospitalización diferida, la ausencia de manejo ortogeriátrico, de comanejo ortogeriátrico, grandes tiempos de espera prequirúrgico, no implementación de algunos cuidados preventivos, de algunas medidas básicas y de medidas farmacológicas específicas. Los efectos de la implementación de estas cosas son, si implementamos la hospitalización inmediata, ¿qué significa hospitalización inmediata? Significa que si usted diagnosticó una fractura de cadera, me refiero al traumatólogo, que es quien debe certificar el diagnóstico, debe inmediatamente hospitalizarse en el hospital quirúrgico con capacidad de resolución traumatológica u ortopédica, ¿cierto?, que corresponda. Esto disminuye la mortalidad intrahospitalaria de 6 meses. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Nuestros pacientes son derivados a otro hospital general a esperar o a su domicilio a esperar. El comanejo ortogeriátrico, existe una chorrera de información al respecto. Entre las primeras cosas que disminuye es la mortalidad intrahospitalaria y a un año. Hay un montón de otras cosas que mejoran, pero principalmente con relación a lo que estamos tratando hoy, disminuye la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a un año, y también mejora, no me aparece aquí, pero mejora la funcionalidad. La cirugía en 3 o menos días, idealmente menos de 48 horas, disminuye también la mortalidad. Cuidados preventivos básicos, hidratación, dieta, supervisión de la defecación de nuestros pacientes, también esto es similar al comanejo ortogeriátrico, son cosas muy sencillas. Y medidas farmacológicas como la anticoagulación, la inhibición de la bomba de protones y la vitamina D disminuyen también la mortalidad a un año. Aunque no lo crean, hay sitios donde a los pacientes con fractura de cadera no se les deja anticoagulación. Con respecto a la funcionalidad, falta de sistemas de rehabilitación domiciliaria ambulatoria. Allí en toda Latinoamérica estamos al debe, nuestros pacientes los podemos operar, pero no tienen cómo rehabilitarse. Y ojo, la pérdida del tejido social.
El paciente que recupera su funcionalidad después de una fractura de cadera es aquel que tiene a quien cuide de él en forma activa, personal e inteligente. Finalmente, la respuesta puede que les sorprenda un poco, ¿no? ¿Podemos evitar la mortalidad y la discapacidad asociada a la fractura de cadera? En realidad no, porque tendríamos que evitar la ocurrencia de fracturas de cadera y sabemos que eso no es viable como objetivo hoy día, o sea, que no exista la fractura de cadera, erradicarla, eso no es posible. Pero sí que podemos disminuir la mortalidad y la discapacidad asociada haciendo las cosas que vimos recién. Podemos hacerlo disminuyendo tanto la incidencia de fracturas de cadera, es decir, una prevención primaria y secundaria, es decir, a lo largo del tiempo, pero también pensando en implementar medidas puntuales sobre indicadores puntuales. Hospitalización inmediata, pronta cirugía dentro de las primeras 48 horas o 72 horas, y ojo que esto debe ser sustentable para nuestras realidades, muy proponiéndonos de a poquito lograr estos indicadores. Revisar, protocolizar cómo estamos utilizando la evidencia, por ejemplo, el uso de anticoagulación, que debe comenzar desde el momento 1. Por ejemplo, el uso de medias antiembólicas en nuestros pacientes. Por ejemplo, el comanejo ortogeriátrico. Estamos implementando programas, iniciativas, modelos de atención en ortogeriatría en nuestros pacientes. Eso en sí ya mejora la mortalidad y la desfuncionalización de nuestros pacientes. Espero que esta presentación haya sido de su utilidad para la práctica clínica cotidiana y nos vemos en la sesión de preguntas. A este 12º Congreso Nacional. Me corresponde en el día de hoy que conversemos algo acerca de si es posible el trabajo de coliderazgo en la prevención y en el tratamiento de las fracturas por fragilidad. Soy Claudia Medina, este es mi disclosure, no tengo ningún conflicto de interés que declarar con esta presentación y lo que yo espero es que al final de esta ustedes puedan revisar cuál es la relevancia del concepto del coliderazgo, que puedan analizar cuál es la aplicación de ese concepto de coliderazgo en los servicios de salud y pues finalmente responder la pregunta que me hicieron acerca de si es posible que haya coliderazgo en los equipos encargados de hacer prevención y tratamiento de fracturas por fragilidad. Esto lo hemos oído todos permanentemente, ¿verdad? Los pacientes ancianos con fractura de cadera son pacientes complejos y ellos se benefician de un abordaje que esté basado en habilidades tanto de geriatría como de ortopedia. O sea que estamos hablando que lo ideal para esos pacientes es que podamos trabajar en equipo. Y estamos llenos de literatura en la que hemos podido ver constantemente que se repite una palabra. Si ustedes revisan estas referencias, hay una palabra que todo el tiempo se está repitiendo. Y es la palabra comanejo. Y eso tiene que ver con que el manejo del paciente de fractura por fragilidad en condiciones ideales debería hacerse en un equipo en el que realmente todas las personas estén igualmente comprometidas con los resultados y con los desenlaces del paciente. Ahí es donde viene este concepto de coliderazgo. Probablemente debiéramos tener muy claro qué es el coliderazgo para poder llegar a este ideal del comanejo que se describe tanto en la literatura y que creo que repetimos en todas las conferencias, pero que probablemente no nos hemos sentado a pensar qué es eso del coliderazgo y eso para qué funciona. El coliderazgo no es nada diferente a que dos o más personas estén a cargo de un mismo equipo. ¿Qué pasa? Que esas personas comparten los mismos objetivos, pero se dividen en roles y responsabilidades para poder llegar a ese objetivo. Es clave que esos equipos construyan unas relaciones basadas en la confianza y en el respeto, pero también es clave que esa relación se configure muy bien para poder llegar al resultado exitosamente. Eso no viene súbitamente ni nace súbitamente, sino que es una relación que se debe configurar para que funcione.
Y buscando esto me encontré con este libro del 2016 en el que tiene una manera muy bonita de estructurar cómo se configura un equipo en el que haya esa figura de coliderazgo. Entonces, miren, ellos explican que uno debería tener dos personas, en este caso lo estamos haciendo con dos personas, que cumplan con 3 requisitos en ese equipo de coliderazgo para que realmente funcione en la condición ideal. Y es que haya suficiente especialización de cada uno, pero también suficiente diferenciación y que haya suficiente complementación. O sea, se deben cumplir esos 3 requisitos para que una experiencia de coliderazgo sea exitosa. Si los 3 requisitos se cumplen de una manera balanceada, va a haber un equilibrio y tanto A como B van a funcionar muy bien y su trabajo realmente va a sumar. Ahora miremos qué pasa cuando eso no se cumple. Por ejemplo, si no se cumple lo de especialización, acá ponen un ejemplo, que usted pone en una caja un elefante y un ratón. Cuando usted tiene 2 personas tan diferentes pretendiendo que hagan el mismo equipo y con tan diferente grado de especialización, siempre va a haber una persona que está sobrecargada, va a haber insatisfacción, va a haber ineficiencia y por supuesto va a haber mucha ansiedad por parte de la persona que no alcanza a cumplir probablemente las expectativas que se tienen para su rol dentro de ese equipo. ¿Qué pasa cuando no se cumple la siguiente condición que les conté, que es la diferenciación? Es como si usted metiera 2 exactamente lo mismo en la misma caja. Como no hay diferenciación, lo que usted va a generar en ese equipo no va a ser un coliderazgo, sino que va a haber rivalidad, va a haber competencia y eso va a generar conflicto entre los miembros del equipo. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Cuando no hay suficiente complementación, o sea, cuando los miembros del equipo, los líderes completamente desconectados, es pretender juntar 2 soledades. ¿Y qué pasa? Empieza a haber muchas fallas entre las grietas que hay entre los 2 líderes, hay inefectividad y por supuesto que se presenta la evasión de responsabilidades porque nadie tiene claro cuál es su rol dentro del equipo para que las cosas funcionen bien. Entonces miren cómo es importante que haya tanto especialización como diferenciación, como complemento entre los líderes para que realmente se produzca una experiencia de coliderazgo en un equipo. ¿Qué pasa con esto del coliderazgo en salud? ¿Cómo ha funcionado esto en salud? Esto es una publicación que tiene casi 30 años en los que ya se empezaba a hablar de todas estas experiencias de coliderazgo. Y pone que hay unas condiciones que se deben cumplir que tienen que ver con que haya una visión congruente de los objetivos, unas expectativas que estén ajustadas para todos y que todos sepan cuál es la medida de eficiencia y eficacia del objetivo que tienen trazado. Se debe producir una comunicación frecuente, una comunicación abierta y esto es una relación que va madurando con la experiencia, es una relación que va creciendo y que no es que de un momento a otro se produzca ni que usted pone 2 líderes juntos y esa relación de un momento a otro va a surgir. Por supuesto que también hay revisiones de la literatura en las que se habla del tema. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2019 en el que estaban buscando las estrategias de liderazgo colectivo. Buscaron más de 4.000 publicaciones, 21 fueron elegibles para este estudio y de esas 21 publicaciones en 4 se hablaba de coliderazgo. ¿Qué encontraron en esas 4 publicaciones de coliderazgo? Que tienen mucho mejor percepción del tema las enfermeras, porque hay mucho mayor escepticismo en el grupo de médicos o en el grupo de terapistas, pero que a la hora de calificar dentro de los equipos cómo ha sido su experiencia teniendo coliderazgo dentro de las personas que están en la cabeza de los equipos, se genera mucho mayor confianza, más satisfacción en el trabajo y el entorno de trabajo también se hace mucho más agradable. Obviamente hay una condición que se debe cumplir para que esto que suena tan bonito funcione y es que los líderes que están puestos en la cabeza de los equipos tengan las suficientes habilidades para poderlo hacer y para poder llevar a cabo los objetivos junto con el equipo. Entonces es importante que esos líderes y esos equipos se puedan capacitar, que estén preparados para poder arrancar con estas estructuras de coliderazgo. No hay duda que si nos vamos a la literatura, cuando se funciona en equipos realmente, unas expectativas que estén ajustadas para todos y que todos sepan cuál es la medida de eficiencia y eficacia del objetivo que tienen trazado. Se debe producir una comunicación frecuente, una comunicación abierta y esto es una relación que va madurando
con la experiencia, es una relación que va creciendo y que no es que de un momento a otro se produzca, ni que usted pone dos líderes juntos y esa relación de un momento a otro va a surgir. Por supuesto que también hay revisiones de la literatura en las que se habla del tema. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2019 en el que estaban buscando las estrategias de liderazgo colectivo. Buscaron más de 4.000 publicaciones, 21 fueron elegibles para este estudio y de esas 21 publicaciones en 4 se hablaba de coliderazgo. ¿Qué encontraron en esas 4 publicaciones de coliderazgo? Que tienen mucho mejor percepción del tema las enfermeras, porque hay mucho mayor escepticismo en el grupo de médicos, en el grupo de terapistas, pero que a la hora de calificar dentro de los equipos cómo ha sido su experiencia teniendo coliderazgo dentro de las personas que están en la cabeza de los equipos, se genera mucho mayor confianza, más satisfacción en el trabajo y el entorno de trabajo también se hace mucho más agradable. Obviamente hay una condición que se debe cumplir para que esto que suena tan bonito funcione, y es que los líderes que están puestos en la cabeza de los equipos tengan las suficientes habilidades para poderlo hacer y para poder llevar a cabo los objetivos junto con el equipo. Entonces es importante que esos líderes y esos equipos se puedan capacitar, que estén preparados para poder arrancar con estas estructuras de coliderazgo. No hay duda que si nos vamos a la literatura, cuando se funciona en equipo realmente se producen resultados que tienen mejor calidad y que se han reflejado también en más seguridad para el paciente. Pero entonces uno diría, ¿cómo se van a entrenar esos equipos en coliderazgo? Aquí hay una experiencia publicada en el 2020 con un programa piloto en el que diseñaron todo un programa, toda una estructura para poder enseñar a los equipos cómo trabajar en estructuras de coliderazgo. Se tienen unos módulos generales que hablan del performance o del equipo, que hablan de su cultura de seguridad, y de acuerdo a las necesidades de cada equipo se van utilizando diferentes módulos que están diseñados dentro del curso. Les recomiendo mucho esta publicación si quisieran de pronto implementar una estructura como esta en sus hospitales, que realmente es una estructura bastante interesante y muy bien organizada. No encontré ninguna publicación que hablara específicamente de coliderazgo en los equipos de manejo de fracturas por fragilidad. Ojo que una cosa es comanejo, que eso ya lo hemos visto muchísimas publicaciones, y otra cosa es medir cómo está funcionando el coliderazgo en esos equipos que pretendemos para que hagan comanejo. Esto es una publicación del 2022 de un grupo de Australia que implementó una estrategia de coliderazgo en un servicio de urgencias de obstetricia. Ellos hacen este proceso en 3 fases. Dicen que en la primera fase es una fase en la que usted tiene que implementar una cultura en la que haya respeto por el otro, en la que haya la menor cantidad posible de jerarquías, pero que es importante que haya protocolos para que todas las personas sepan qué tienen que hacer y que sea replicable todo lo que queremos hacer, y que se hagan experiencias de simulación antes de efectivamente llegar al campo y hacer las cosas en la vida real. Durante el proceso de estas estructuras de coliderazgo es importante tener adaptabilidad, tener muy buena comunicación y tener credibilidad de un miembro sobre el otro, y lo que se busca al final, o por lo menos en este caso de esta experiencia de los australianos, era probar que había unas mejores estrategias de seguridad del paciente y que se disminuía la carga cognitiva para el líder principal de un equipo, porque cuando se distribuyen las tareas, se distribuyen los roles entre 2 o 3 líderes, probablemente eso también va a distribuir el estrés y distribuir la carga y la responsabilidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, si con lo que yo les he contado hasta ahorita, ustedes consideran que es posible el coliderazgo en la prevención y en el tratamiento de fracturas por fragilidad. Piensen si con lo que les he contado creen que sí. Yo les voy a dar mi respuesta y mi visión. Yo digo que sí, que es perfectamente posible. ¿Cómo hacerlo? Eso está muy bien descrito en la literatura. Hay que compartir la propiedad de las metas y hay que dividir las responsabilidades entre el equipo. Si bien es cierto, estas relaciones de coliderazgo tienen mucho que ver un líder con el otro líder, no se puede olvidar que a pesar de que esa relación es muy importante de cultivar, hay un resto de equipo que tiene que estar sincronizado con estas actividades.
hay una recomendación que se hace en casi todas las estructuras de coliderazgo y es que uno como líder debe reasignar rápidamente los elogios. Si hay un elogio para el grupo, eso es un logro para todas las personas del equipo, pero también rápidamente debe uno asumir la responsabilidad, uno como líder, cuando las cosas no funcionan bien. Y estar siempre abierto a renegociar los roles, estar siempre abierto a tener flexibilidad, porque puede haber cosas que cambien interna o externamente que hagan necesario que se modifiquen ciertas cosas dentro de las dinámicas de un equipo. Se debe siempre reconocer que cada colíder es la persona que más impacta la experiencia de trabajo del otro colíder. Por eso es que es tan importante lo que les mencionaba al comienzo, de construir una relación que esté basada en el respeto y en la buena comunicación entre las personas que están coliderando un equipo. Y recordar siempre que invertir en esa construcción de esa relación cumple con algo que siempre nos hemos repetido, y es que dos cabezas piensan más que una. ¿Qué quiero yo que se lleven para su casa? Que estas estrategias de coliderazgo no son tan fáciles como solamente poner dos personas a que lideren un equipo. Eso tiene que haber un balance que, como les mencioné al comienzo, esta, por ejemplo, es una estructura bastante didáctica que muestra cómo se debe balancear las habilidades en esos colíderes para que realmente funcione. ¿Por qué? Porque en el coliderazgo hay dos o más personas que están liderando un equipo, pero que deben compartir el mismo objetivo dividiendo roles y responsabilidades. El coliderazgo es una estrategia de trabajo en los equipos de atención de salud que se ha visto que está asociado a mejores desenlaces en calidad y en seguridad para el paciente, y que, de acuerdo a lo que yo pude revisar, creo que se puede implementar perfectamente en los equipos que están encargados de hacer prevención y tratamiento de fracturas por fragilidad. Muchas gracias por escuchar. Adriana Medina, yo soy médica internista y endocrinóloga del Hospital San José, profesora de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y de la Universidad Nacional de Colombia, y soy mentora del programa Capture the Fracture de la International Osteoporosis Foundation. Voy a hablarles entonces sobre la utilidad de la prevención secundaria de fracturas y precisamente o específicamente sobre la experiencia Capture the Fracture en Colombia. Veamos entonces en qué consiste este programa Captura la Fractura o Capture the Fracture y el programa de mentores en América Latina y específicamente en nuestro país. El programa de mentores es un programa de Capture the Fracture de la IOF que capacita a mentores en diferentes países. Se seleccionaron de pronto las personas que han tenido experiencia con sus programas de prevención de fractura. Y la idea de estos mentores es que podamos facilitar la transferencia de conocimientos y brindar herramientas a cada programa de fracturas, sea programa que esté empezando o programa que ya lleve cierto avance, para poder mejorar la calidad de estos programas y poder llegar a los objetivos o al objetivo principal, que es prevenir la segunda fractura. Aquí vemos en el panorama los mentores de México. En Colombia estamos Carlos Arteaga, que es reumatólogo, Edgar Castro, que es geriatra. En Manizales estoy yo, somos 3 en Colombia, y como pueden ver hay 4 en México, hay 4 en Brasil y 5 en Argentina. En México empezaron primero, el programa de mentores empezó dirigido desde la International Osteoporosis Foundation. Nos hacían un entrenamiento que teníamos que hacer reuniones virtuales, todo esto durante la pandemia, donde aprendíamos cómo poder ayudar y poder brindar un apoyo y una asesoría a los programas de prevención. Entonces México empezó en el 2019, luego Brasil en el 2020, en julio, Colombia completó el programa en el 2021, en marzo, y Argentina en diciembre del 2021.
La IOF cataloga los programas según su desempeño. En azul se está empezando, bronce, plata u oro según su calidad en la prevención de fracturas. Y lo que se hace en este programa de mentores es brindar estas herramientas. Se identifican, digamos que los círculos grandes de colores somos los mentores, y los pequeños son los sitios, los programas diferentes. Se identifican los coordinadores, se identifican cómo se conforman los grupos y las necesidades para que podamos ayudar a implementar mejores herramientas o estrategias para poder llevar a cabo los programas. En México hay 3 FLS, en Colombia son datos actualizados, hay 20. En Brasil 54, pues es un país mucho más grande y pues tiene muchos más. Argentina 18 y Chile está empezando con 2. Fíjense ustedes como Colombia, si nos enfocamos en Colombia, tenemos 5 programas de prevención de fracturas categorizados como plata, 7 como bronce y 8 nuevos FLS. En América Latina se ha visto un crecimiento muy rápido de estos programas de prevención de fractura, tanto en número como en rendimiento, esto en el año 2021. Pero ya tenemos datos a 2022 de cómo en este momento en Latinoamérica ya hay 126 programas y se empezaron hace 10 años con 55, ha crecido más del doble. Estos son los nuevos FLS por país. Colombia en el último año, en el 2022, tiene 5 nuevos FLS. El crecimiento pues en general de toda Latinoamérica es de 30 programas. ¿Qué aportan estos programas? Un adicional de 17,000 pacientes que son vistos por los programas de prevención de fracturas o FLS después de haber realizado esta tutoría de los mentores desde el 2018 hasta el 2021. Esto incluyó el periodo de pandemia por COVID. Estos son el número de personas nuevas que se han identificado con fractura en Colombia para el 2021, que fueron 612. Si comparamos con Chile, que es un país que no formaba parte hasta el 2021 del programa de mentoría, pues la identificación de fracturas, por lo menos en Colombia, es el doble, y en Argentina, Brasil, México es mucho mayor. ¿Con qué recursos se cuenta para este programa de mentoría? Se hacen reuniones mensuales con el grupo que nos orienta, que venía en cabeza el doctor Kasim Javed desde Inglaterra, y con el apoyo de la oficina de la IOF de Argentina, con Mónica Calo y Sofía Ulich. Participamos todos los mentores, nos reunimos, hacemos feedback de lo que hemos hecho y se planean actividades en conjunto. Nosotros tuvimos una iniciativa en Colombia y fue la realización de encuestas online en la que se contactaba cada FLS y se indagaba sobre necesidades, barreras, fortalezas, cómo estaba su estructura, y pudimos conocer mucho mejor esos FLS. Esto se hizo en Colombia y se implementó luego en Brasil. Hemos hecho también IOF Tours, que son pues reuniones académicas en cuanto a los FLS y en que se comparten experiencias de los nuevos y de los avanzados. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Colombia también. Y una cosa que también se implementó en Colombia, que fue el FLS Café. También son reuniones en las que compartimos experiencias de los FLS y vamos dando pautas según las necesidades de los programas. En Colombia pues se involucraron 10 FLS en estas reuniones con sus respectivos participantes. ¿Y esto para qué sirve también? No solamente sirve para prevenir la fractura, que ese es su objetivo principal, sirve para dar visibilidad de la osteoporosis como una enfermedad que amerita ser reconocida como una enfermedad prevenible. Se ha logrado también mediante estos programas de Capture the Fracture una coalición entre las asociaciones científicas como un puente hacia los entes gubernamentales para poder dar esa visibilidad de la osteoporosis. En Colombia hemos tenido reuniones también con AXO, que es la asociación de sociedades afines a la osteoporosis,
y hemos sido también partícipes en reuniones que se han hecho mediante ACOM y AXO con el ministerio. En América Latina se han hecho varios programas, varios encuentros, no solamente la reunión que hemos hecho nosotros como parte de este programa Capture the Fracture, sino pues hemos tenido la fortuna de haber participado en varios FLS Café, y todo esto porque definitivamente estos programas de prevención de fracturas son costo efectivos. Van a enfocarse en la disminución de la refractura, en disminución de la incapacidad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y en disminuir la mortalidad. Esto es uno de los impactos, como para ponerles un ejemplo, un estudio que se publicó en el 2021, el resultado de 10 FLS colombianos y a un año de seguimiento. Aquí se tomaron 4 ciudades colombianas en las que lo que se vio fue que estos grupos de FLS estaban conformados por disciplinas diferentes, todas afines al hueso, siempre con un ortopedista, con participación de ortopedistas. Se reunieron datos de casi 1.700 pacientes y lo que se encontró fue que el incremento en el tratamiento fue muy notorio, de 7% antes de estar en el FLS a 43.6% después de haber ocurrido la fractura, cosa que pues a nivel mundial es algo incluso llamativo comparado con otros estudios. Y el tipo de tratamiento, zoledronato, denosumab y teriparatide. Fíjense también cómo se aumentó el incremento, cómo se aumentó la detección de las fracturas vertebrales de un 14 a un 19% y cómo disminuyó la mortalidad, que es del 20% aproximadamente al año de la fractura, a un 9% en los sitios donde hay FLS. El tiempo a cirugía mejoró muchísimo, disminuyó a 48 horas en el 40% de los FLS. Estos son datos de la Fundación Santa Fe recientemente publicados en el 2022, donde se analizaron o se incluyeron 226 pacientes, un estudio descriptivo, edad promedio 82 años, con comorbilidades casi en el 67%. Se evidenció que el seguimiento mostraba un tratamiento a 6 meses bajo 36%, pero esto ocurre en casi todas partes. En San José, donde también funciona otro FLS Plata, que la Santa Fe es un FLS Plata, también el seguimiento a 6 meses, o sea, pacientes que seguían con tratamiento a 6 meses era el 38%. Pero eso es un dato importantísimo, la refractura. Aquí se empieza a ver que en 6 años se encontró una refractura del 16.6%. Entonces vemos cómo estos pacientes que se habían refracturado, como el 73%, eran pacientes que no habían recibido tratamiento. Entonces el impacto de los FLS es poder disminuir la fractura y poder disminuir la mortalidad, sobre todo porque se asocia a inicio de tratamiento y a un programa de prevención de caídas. Los datos después del FLS en estos 10 programas que se analizaron en el estudio, que aumenta el tratamiento del 7 al 43.6% y que la mortalidad fue baja, fue el 9.1%. Pero además, el programa Capture the Fracture nos permite mejorar los costos y la calidad de vida de los pacientes que están adscritos a un programa de prevención de fracturas. Esto es un trabajo recientemente publicado como abstract, aún no como artículo, en el Congreso Mundial de Osteoporosis de Barcelona 2023, en el que se analiza en Colombia cuál sería el impacto de estos FLS versus la práctica normal, la práctica usual. Miren cómo se identifica la fractura casi en un 90%, mientras que apenas el 10% de los pacientes en la práctica normal son identificados como fractura por fragilidad. Cómo se incrementa o se inicia el tratamiento en un 90%, por lo menos se inicia. Cómo se logra el monitoreo de los pacientes en un 48% versus el 22%. Y miren esto, cómo podemos evitar
4.000 fracturas. O sea, aquí estamos evitando fracturas, lo cual nos va a implicar un ahorro de millones de dólares en el servicio de salud. Aquí, por ejemplo, lo que se podría evitar en cuanto a servicio de salud del hospital, de cuidados sociales, llega a ser casi de 12 millones de dólares. Y cómo se ganarían 3.691 QALYs como medida de calidad de vida. Entonces, definitivamente, podemos decir que el programa Capture the Fracture proporciona herramientas y estrategias para implementar y mejorar CFLS o los programas de prevención de fractura en los países de Latinoamérica, incluido pues, Colombia, y cómo el programa de coordinación FLS es un modelo que se puede adaptar a diferentes condiciones, sea público, sea privado, incluso servicios ambulatorios también. Ahí también se puede establecer. Las reuniones que se hicieron después de la capacitación de los mentores llevaron a la identificación de los recursos y de las necesidades de los FLS en cada país. El programa de mentoría de FLS en 4 países latinoamericanos, incluido Colombia, se asoció con un aumento en el número y en la calidad de los FLS. Se espera entonces aumentar el número y calidad de los programas de prevención de fractura en Colombia para lograr una mayor prevención, de las fracturas y de la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto implica no solo calidad de vida, sino reducción de costos en el sistema de salud. Muchísimas gracias. Bueno, luego de estas 3 excelentes charlas que fueron tan diversas, viendo cómo el doctor Dinamarca nos contaba su experiencia y nos hacía su revisión sobre la mortalidad y la fractura de cadera, cómo la doctora Claudia Medina nos hablaba de un aspecto que tal vez los médicos no somos muy fuertes en la parte de liderazgo. Ella muy claramente lo dijo, no es un comanejo de la parte clínica o científica, sino el liderazgo de equipo, y cómo la doctora Adriana Medina nos hacía una reseña rápida de todo el proceso de implementación de mentoría y apoyo desde la IOF de los programas de cuidado post-fractura. Estamos en el espacio de preguntas. Los invito a que en el chat nos pongan las preguntas y aclaremos dudas. Aquí hay una pregunta inicial para el doctor José Luis Dinamarca. Doctor, en su amplia experiencia, ¿qué recomendaciones nos puede dar para lograr esa meta de tener una mortalidad inferior al 5% que la literatura sugiere como un buen indicador de efectividad del programa de ortogeriatría? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y la verdad que lo primero que debemos saber, y un poco subrayando lo que decía las conclusiones, ¿no?, es que sin un registro jamás sabremos cuál es nuestra mortalidad. Entonces, lo primero, tener un buen registro acucioso. Lo segundo, que la mortalidad intrahospitalaria es lo primero o de las primeras cosas que mejoran cuando implementamos un programa de ortogeriatría. Y para lograr aquellos números, aquellas metas, debemos estar muy encima, en primer lugar, de lo que hacemos nosotros como médicos, ¿no? Es decir, ver con toda nuestra capacidad de integralidad a nuestro paciente desde el punto de vista médico, pero una integralidad muy dirigida. Hace poco discutíamos con una colega de la Universidad de Perugia, en Italia, acerca de si aplicábamos alguna escala de comorbilidad en ortogeriatría. Y la verdad que no aplicamos escalas de comorbilidad en ortogeriatría. Solemos no hacerlo porque las escalas de comorbilidad que hay son generales, no están dedicadas al paciente ortogeriátrico. Por lo tanto, debemos ser muy puntillosos en determinar qué cosas nos están llevando o nos llevaron a nuestro paciente a tener la fractura de cadera y corregirlas. Esto es como cuando un buque antiguo, viejo, ¿cierto?, un buque de madera, pero que se mantiene a flote, le dan un cañonazo. El cañonazo lo va a hundir.
pero también se va a hundir porque está lleno de agujeros antiguos. Entonces el cañonazo lo reparan los traumatólogos. Y todos los agujeros antiguos pequeños los tenemos que taparnos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ir viendo en la parte preoperatoria? Desde el punto de vista médico, todas las pequeñas cositas que tengamos que tapar. Hiponatremia, anemia, hipoalbuminemia, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, hipoprotrombinemia asociada a deficiencia de vitamina K, hipotiroidismo. Todas esas pequeñas cositas, pequeñas entre comillas, que van generando una gran deuda del organismo, debemos trabajarlas, buscarlas en primer lugar y tratarlas. En segundo lugar, trabajar muy fuertemente con el equipo de enfermería, kinésico, nutricional y de servicio social, para que nuestro paciente tenga el soporte que corresponde no solamente desde el punto de vista del tratante, sino que desde el punto de vista del terapeuta. Y en tercer lugar, organizarnos fuertemente con pabellones quirúrgicos, con nuestros colegas ortopedistas, con anestesiología, con los colegas de la unidad de emergencia, para dar un soporte quirúrgico lo más precoz posible. Y eso es tal vez lo más difícil. Operar dentro de las primeras 48, máximo 72 horas suele ser un reto no clínico, sino que organizacional, un reto académico, un reto económico, de cómo logro contar con los implementos quirúrgicos cuando lleguen nuestros pacientes. O sea, si bien es cierto, es lo primero que se mejora la mortalidad, es un reto lograrlo. Y un último consejo es la vía tradicional, traumatológica, ortopédica, cuando los colegas ortopedistas los dejamos solos y trabajan tradicionalmente. Ellos tienen el concepto muy antiguo, por cierto, y es que todos los pacientes son iguales. Hoy en día sabemos que son iguales en dignidad y derechos, pero no son iguales desde el punto de vista clínico. Por lo tanto, debemos realizar una priorización de pacientes. Y los pacientes más caros de la traumatología son los pacientes mayores con fracturas de cadera. Por lo tanto, trabajar con los ortopedistas para que ellos sepan que esto es muy importante de abordar de forma inmediata, lo antes que sea posible, para que programen las cirugías de estos pacientes, no solo lo antes posible, sino que en el día que le corresponda, los primeros puestos, para que no se caiga de tabla programada estos pacientes. Y muchas gracias, doctor José Luis. Yo creo que usted trató de resumir toda una ruta que es muy compleja en variables clínicas, administrativas y de trabajo en equipo y comanejo. Porque es muy claro y usted mismo lo mencionó, son sistemas de salud diferentes, heterogéneos, y hay unas barreras administrativas que los médicos a ratos nos queda difícil de resolver. Aquí en el chat tenemos una pregunta para la doctora Adriana. En el transcurso o como mentora para Colombia, ¿usted qué dificultades ha visto de la implementación de los FLS, los que ha podido conocer, o en el propio, que es el Hospital San José? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, dificultades hay muchas. La mayoría de veces lo que observamos es que empezar organizar el equipo, organizar el grupo, seleccionar quiénes son los que van a participar. Digamos que eso aparentemente es fácil, pero no siempre todos los que entran participan o se comprometen. Entonces ahí ya hay una dificultad en que el grupo conformado no haya el compromiso, no se estén cumpliendo los objetivos. Dificultades algunos centros en registro, que también aparentemente diríamos, bueno, cualquier sistema es válido, una tabla Excel, un sistema de Google formato, o si ya tiene un sistema mucho más avanzado, pero no debería ser difícil si buscamos por las listas de los códigos CIE-10 de las fracturas y por edades. O sea, esa parte no debería hacer difícil el proceso de registrar, pero a veces se ve la dificultad porque no hay quien lo haga, o sea, no hay quien se dedique, saque el tiempo para empezar a revisar
los pacientes que llegan fracturados, ya sea urgencias o lleguen a ambulatorios. Entonces ahí también vamos a encontrar otra dificultad. Y luego vamos a ver dificultad grandísima en el seguimiento. El inicio de tratamiento, podríamos decir que la mayoría de veces o casi ninguna vez se puede hacer durante la hospitalización, sino cuando el paciente egresa y pues están cubiertos los medicamentos. O sea que ahí no habría tanta dificultad. El problema es en el seguimiento. En el seguimiento es la mayor dificultad que presentamos casi todos, porque pasa lo mismo, los pacientes, no hay quien se dedique, una persona asignada que reciba un salario, que sea dedicada por el hospital o por la institución donde está para que haga el seguimiento de los pacientes, pero además porque las EPS o los entes, las aseguradoras aquí en Colombia no nos vuelven a mandar al mismo hospital el paciente que se operó ahí para el seguimiento. Entonces el paciente termina en otra clínica, en otro hospital, en otro centro y perdemos el contacto. En prevención de caídas también hay otra dificultad, porque no se establece la ruta, quién va a ser el encargado de coordinar el programa de prevención de caídas en los pacientes y cómo se va a hacer ese seguimiento. Entonces vemos que puede haber dificultades en muchos frentes y que todo se solucionaría si tenemos un equipo adecuado y si las directivas de un hospital o del centro donde se encuentre el FLS reconocen la importancia de la prevención de la segunda fractura y asignan a una persona que colabore con el registro, con el seguimiento e incluso aportara algo económico para que pueda funcionar, porque casi que todos estamos funcionando ad honorem, ¿cierto, Edgar? Sí, realmente, doctora Adriana, eso es lo que hemos identificado en nuestros propios FLS y en los que hemos podido acompañar o conocer en las diferentes reuniones. Excusamos que en la sesión de preguntas no está la doctora Claudia Medina porque se encuentra fuera del país en otra actividad académica donde ella es faculty, recuerden la Fundación AO, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat y una vez ella regrese podemos de pronto devolverla si la quieren dejar con correo de la parte de liderazgo. Bueno, ha sido un bloque, recuerden, el bloque 8 fue en asociación de la IOF con la COM, un bloque muy heterogéneo, muy entretenido, las 3 charlas. En este momento, ya para finalizar, les recordamos que se van a hacer los puntos COM, ya se va a activar el botón para participar. Recuerden que el que tenga la respuesta más rápida y correcta es el que más va a puntuar, para que al finalizar del congreso escojamos los ganadores. Entonces, me corresponde leer las 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes no es una característica del co-liderazgo? 2 o más personas están a cargo de un equipo, construyen relaciones de confianza y respeto, dividen roles y responsabilidades y no comparten objetivos en equipo. No es una característica del coliderazgo. Recuerden que ya el botón está activo para que puedan de forma rápida responder. La segunda pregunta es: ¿cuál de las siguientes es una actitud del equipo de coliderazgo? Uy, la otra dejó las preguntas ahí, no pude estar, pero vea, la que nos va a corchar. ¿Cuál de las siguientes es una actitud del equipo de coliderazgo? Asumir los elogios y responsabilidades, compartir propiedad de las metas y responsabilidades, relación únicamente con el equipo de trabajo, y los roles no son negociables. Y la última pregunta del tema de la doctora Adriana: ¿son componentes de la prevención secundaria en osteoporosis? No, osteoporosis en general. Son componentes de la prevención secundaria en osteoporosis, excepto, recuerden, excepto evitar la siguiente fractura, evitar caídas, iniciar tratamiento farmacológico, solo dar calcio y vitamina D. Ahí ya está
están las 3 preguntas de este bloque 8 para que vayan sumando los puntos a com. Para todos les agradecemos, esperamos que haya sido enriquecedora las ponencias de los excelentes colegas con tan buen nivel, con tanta experticia. Doctor José Luis, usted que es el que está jugando de visitante, muchas gracias como siempre, su buena actitud, su acompañamiento. Lamentamos ayer el resultado en la eliminatoria. ¿Cuánto quedaron, profesor? No, con Uruguay. Al parecer fuimos el único equipo que metió un gol de visita. Listo, muchas gracias a todos, los esperamos en el segundo segmento que sigue a partir de las 2 de la tarde. Feliz tarde para todos y muchas gracias por participar de la actividad académica.